Continuamos en soluciones. ¿Cómo se maneja o cuáles son los elementos que determinan la dinámica demográfica? ¿Cómo funciona? Es un conjunto que interactúa. Tienes en primer lugar la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad por otro lado, tienes por otro lado la expectativa de vida, tienes por otro lado la mortalidad causada por enfermedades transmisibles o enfermedades crónicas y tienes por otro lado elementos como la inmigración de población o la emigración de los pobladores. Ahora, ahí en ese aspecto vamos a detenernos como lo habíamos mencionado anteriormente, porque evidentemente hay mucho interés sobre lo que está ocurriendo con una cantidad importante de venezolanos, sobre todo venezolanos profesionales, digamos con formación académica, que están dejando el país. ¿Qué los está motivando brevemente? Bueno, lo está motivando una situación de inseguridad generalizada en el país y el alto costo de la vida en comparación con los sueldos realmente no son atractivos para unos profesionales universitarios. Eso no es una buena calidad de vida y podría estar siendo o es una de las causales de esa emigración de jóvenes y profesionales. Y eso es un factor que no solamente contribuye a disminuir el tamaño de la población, sino que también contribuye a envejecerla, porque quienes migran son principalmente profesionales, edades jóvenes y los hombres, quienes después se llevan al resto de la familia. De manera tal que países como Cuba y Uruguay son países de los más envejecidos en América Latina como consecuencia de procesos políticos que generaron éxodo de la población, emigración de la población, y eso ayudó entonces a que la composición por edades de la población se fuese hacia las edades envejecidas. Vamos a ver justamente un pequeño micro que preparó nuestro equipo de producción y que habla justamente de este éxodo poblacional acá en Venezuela. Allí lo tiene, vamos a verlo. Venezuela vive un grave fenómeno de fuga de talento que incluso comienza en las universidades. Aunque no existen cifras oficiales que contabilicen este fenómeno que ha afectado a Venezuela durante las últimas 2 décadas, algunos analistas estiman que más del 60% de los profesionales altamente calificados considera ejercer sus competencias en otros países debido a que estima que las condiciones que ofrece el mercado nacional no son suficientes para garantizar un desarrollo personal y profesional con expectativas de crecimiento individual. Allí lo tenían entonces una información que pues reforzaba justamente lo que usted venía diciendo, profesor. ¿Las migraciones en algún momento pudieron haber contribuido con este bono demográfico que tiene Venezuela todavía? Obviamente que sí. De hecho, una de las ventajas de la inmigración que tuvo Venezuela en su momento de gran favor para el país es porque vino gente que vino a hacer vida en el país, se quedaron. De hecho, hoy tenemos casi todos nosotros un miembro de la familia que dice soy más venezolano que tú porque tengo más años en el país, Así es. fruto de esa inmigración. Y por otro lado, contribuyeron permitiendo que la tasa de fecundidad también aumentara en ese periodo. Ahora, hablemos justamente de cómo puede impactar esta situación que estemos viendo a digamos, el acelerado proceso de envejecimiento de nuestra población. ¿Ya se están viendo resultados, digamos, importantes en ese sentido? Todavía es pronto para decir cuál es el impacto real de esa emigración, puesto que apenas comenzamos a notar que se ha iniciado. Cosa diferente es cuando citamos el ejemplo que decía el doctor Horta muy bien acerca de Cuba o Uruguay, cuando su población salió, él citaba muy bien un ejemplo de cómo cuando lo comparamos como cuando abrimos el chorro de agua, se llena el recipiente, pero si a ese recipiente le haces un par de agujeros, por ejemplo, mortalidad de los jóvenes que están en edad productiva o gente joven con capacidades para desarrollar el país que se van, comienza a disminuir ese volumen acumulado. Entonces tendríamos potencialmente la pérdida de ese bono demográfico. Así es. Hay otro aspecto que pues tiene un impacto bastante significativo en lo que es el envejecimiento de la población y tiene que ver con la disminución de la tasa de fecundidad. ¿Cuál sería la tasa de natalidad ideal para un país o la frontera, la línea de frontera?
Sí, hablamos en términos de la tasa global de fecundidad, TGF, que es el número promedio de hijos por mujer en edades fértiles de las mujeres, que se ubica entre los 15 y 49 años, aunque eso tiende a variar. Digamos que la línea fronteriza es 2,1 hijos por mujer. Si se reduce esa cifra por debajo de 2,1, empezamos a tener problemas en cuanto al relevo generacional. Venezuela en el año 65, profesor, de hecho tengo unos datos por acá, que esa tasa justamente global de fecundidad oscilaba en 6,7 por cada mujer. Es decir, el promedio era que por cada mujer, o cada mujer en este país, en esa, digamos, etapa fecunda, tenía alrededor de 6 hijos, 6 o 7 hijos en promedio. Sin embargo, eso ha cambiado. Para el año 2011, esa cifra de 6,7 pasó a 2,6. Y se estima que quizás para el 2030 esa cifra puede estar en 2,0. Sí. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque han cambiado las condiciones de vida de la población. Ya no vivimos en ciudades del interior del país, donde se podía vivir en una casa con muchas habitaciones. Ahora la gente tiene que vivir en apartamentos con 2 habitaciones. Eso restringe el tamaño del grupo familiar. Y también ha variado la conducta reproductiva, la conducta sexual. La sexualidad ha variado porque antes la sexualidad estaba vinculada con la reproducción muy directamente. Ahora no. Ahora con los métodos anticonceptivos, la sexualidad no conduce necesariamente a la procreación. Y, es decir, han variado los patrones de distribución de la población en el territorio y han variado también los patrones de la sexualidad. Eso ha provocado un descenso de la tasa global de fecundidad, como muy bien señalabas, y estamos en situación de que para el quinquenio 2025-2030 ya estemos por debajo de la línea fronteriza, que es 2,1. Para 2025-2030, la Comisión Económica para América Latina ha estimado un número promedio de hijos por mujer en Venezuela de 2,05 hijos. Vamos a comenzar a tener problemas. De lo que estábamos hablando justamente. Fíjese, Europa necesita que las mujeres tengan 2,1 hijos. Están teniendo 1,38 hijos. Es importante porque entonces no se da lo que es el reemplazo generacional. ¿Cómo puede impactar quizás en términos culturales esta incorporación significativa también de la mujer en el plano laboral? Es que justamente el entorno que tenemos le dice a la mujer que hoy tiene que salir a trabajar. No basta como nuestros abuelos o nuestros padres. Que solo el padre era el que salía a buscar el sustento económico. Entonces ahora se hace necesario, sobre todo en época inflacionaria, que ambas partes aporten para poder sostener el núcleo familiar. Y es tan importante lo que acabas de decir, Natalie, que nos recuerda lo que acaba de publicar recientemente el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ha habido un leve incremento en la tasa de fecundidad en los Estados Unidos luego de tener una tendencia decreciente. Parte de la explicación radica en que cuando comienza a mejorar la economía, las parejas sienten que tienen más posibilidades de poder tener más hijos y apoyarlos en su desarrollo a lo largo del tiempo. Es así. Tenemos participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les recordamos utilizar hoy el hashtag con la etiqueta Soluciones Población. Freddy Parada nos dice por acá, Soluciones Población, la población productiva permite con su apoyo darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos. También agrega, las condiciones de vida son un limitante para el medio productivo, sin embargo se trabaja para superarlo. Y finaliza con este comentario, Soluciones Población, la población venezolana es joven en comparación con otros países, es un privilegio del venezolano. Sin embargo, digamos que no hacemos mucho con esto si no lo estamos sabiendo aprovechar. La mortalidad, ¿cómo puede también esto estar influyendo en el envejecimiento de la población venezolana? Bueno, han descendido las tasas de mortalidad en todos los grupos de edades. Venezuela antes tenía gráficamente las tasas de mortalidad por edades, mostraban una forma de una U,
es decir, en las primeras edades de la vida y en las últimas edades de la vida, la curva mostraba una tendencia creciente. Eso disminuyó y hoy día tenemos como resultado un descenso generalizado de las tasas de mortalidad e indudablemente eso contribuye al aumento de la expectativa de vida y al aumento del tamaño de la población que va envejeciendo en cuanto a sus edades. Ahora, sin embargo, hay otros aspectos que llaman poderosamente la atención y es que lamentablemente, debido a la inseguridad, digamos, en nuestro país, estamos viendo que quienes son víctimas de la mayor cantidad de hechos violentos fatales son personas en etapa productiva, son jóvenes mayores de 15 años, menores incluso de 40, 45 años. Personas jóvenes, adultos jóvenes. Esto también pudiera estar repercutiendo significativamente en esa tasa de fecundidad o más allá en el envejecimiento entonces de la población. Potencialmente tiene ese impacto, tal como lo dices muy bien. Si los jóvenes, que son los que van a reemplazar generacionalmente a los que hoy están en las décadas de los 50, 60 y más, y comienzan a morir, estás perdiendo potencial productivo porque esos jóvenes tienen no solamente tiempo para adquirir destreza y hacerse económicamente productivos para sí mismos y para su grupo familiar y su comunidad. Si comienza a disminuir ese número por violencia que los disminuye su expectativa de vida, entonces te estás exponiendo al riesgo de quién va entonces a sostener a los que quedan por detrás, que son los más jóvenes, y a los que ya están continuando evolucionando, que son los más ancianos. Digamos, las pocas oportunidades en el plano laboral o laboral formal también pudieran repercutir en todo caso en lo que son nuestras intenciones de caminar hacia el desarrollo. Sí, el empleo productivo y no está teniendo lugar como una política de Estado prioritaria. Y entonces vemos como la población tiende a buscar su acomodo económico a través de actividades de la economía informal, que eso no genera riqueza nunca en ninguna parte del mundo. Yo quería añadir que la primera causa de mortalidad en la población de 15 a 44 años de edad son los homicidios y los suicidios. La población envejecida de 60 o más años de edad no se ve afectada por esa causa de muerte porque las primeras causas de muerte en la población de 60 o más de 60 años de edad son las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, causas naturales, enfermedad cerebrovascular y enfermedades crónicas respiratorias, es decir, sí, enfermedades típicas del proceso de envejecimiento. Entonces, es la población económicamente activa, especialmente su grupo que va de 15 a 44 años, la que está padeciendo los problemas de la inseguridad, de la mortalidad por homicidios. ¿Es el envejecimiento de la población un proceso natural? Absolutamente. Todos vamos a llegar ancianos con el favor de Dios. De hecho, desde el momento que naces, podríamos decir, si lo quisiéramos ver así, comenzamos a envejecer. Ahora, ¿cuáles serían las principales consecuencias de este envejecimiento acelerado? El envejecimiento acelerado desde un punto de vista demográfico nos expone a esa situación de menor progreso en términos socioeconómicos. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva los ancianos, al ser desincorporados como fuerza laboral productiva, ya no producen ingresos para la nación por vía de los impuestos, por ejemplo. Y vas a tener menos capacidad de invertir en el país en servicios, en cuidado de salud, en actividades recreativas que se requieren durante esta etapa de progresión de nuestra edad. En la juventud prolongada, como muchos la han denominado. Profesor, ¿qué es el suicidio o el invierno poblacional? Ese es un término que se aplica en Europa, lo han usado demógrafos europeos para indicar un proceso de pérdida del tamaño de las poblaciones en países europeos como consecuencia del envejecimiento demográfico y de la falta de una fecundidad elevada que asegure generación de reemplazo para los que mueren. Entonces, eso es lo que ellos llaman en Europa el suicidio poblacional. En Venezuela no podríamos llegar a eso, pero estamos, repito nuevamente, estamos en una situación ventajosa porque tenemos más de 7 millones
de personas que tienen de 0 a 14 años de edad y tenemos también una alta cantidad de personas con edades de 15 a 59 años. Casi el 63% de nuestra población para el año 2030 tendrá de 15 a 59 años y el 22% tendrá de 0 a 14 años, es decir, un 84,6% de nuestra población todavía podría considerarse como capaz de solucionar o de enfrentar exitosamente la situación del envejecimiento de la población, lo cual no es un problema. El envejecer no es un problema, es una condición natural. El problema es cuando a esa población en edades envejecidas no se le da calidad de vida y es allí donde hay que actuar para asegurarle a esta población que está envejeciendo que pueda continuar su vida con cierto grado de calidad digna. ¿Y tiene Venezuela quizás altas posibilidades de caer en ese estado de suicidio demográfico? Eso lo vamos a contestar al regreso. Tenemos que hacer una nueva pausa. Amigos, los dejamos con este pequeño material que preparó el equipo de producción que habla justamente del tema que estábamos tratando hace minutos. ¿Cómo se pudiera evitar esta fuga, este éxodo de venezolanos? Allí lo tienen, hacemos la pausa, ya venimos. Evita las fugas. Haz un plan para conservar el talento. Las opciones que deberás considerar son el fondo de ahorro, reparto de utilidades que a pesar de ser una pequeña cantidad para ellos, será una valiosa aportación, seguro de vida, accidentes personales o gastos médicos.